Brevemente vamos a retomar el hilo de este estudio que tenemos durante algunos domingos ya y que lo hemos denominado algo así como la entrega de nuestros bienes materiales como parte de nuestra adoración a Dios. Y eso tiene que ver entonces con la manera de administrar los bienes que Dios nos ha confiado y puntualmente cómo administramos esos bienes según el plan de Dios para que también apoyen y colaboren con el avance y desarrollo de su reino a través de la iglesia. Hemos hablado de cómo Abraham se nos deja ver en las Escrituras como un ejemplo importante. Un ejemplo no solamente porque es el más antiguo de cómo un reconocimiento de parte de Abraham a Dios entregando parte de lo que Dios le había prosperado en cierta oportunidad. Y eso nos llevaba entonces a entender que ese es un ejemplo que, como el Señor Jesús insistió, remarcó: los hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Y también veíamos la importancia de cómo la Escritura se encarga de hacernos ver que no hay una contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no hay contradicción entre la ley y el Evangelio respecto a este asunto puntualmente de dar a Dios lo que es de Dios, lo que corresponde y lo que Él ha establecido. Luego pasamos a analizar cuál debe ser la actitud del creyente a la hora de ofrecer esos dones a Dios como expresión de su adoración. Y hemos visto en primer lugar que el ejemplo de Cristo nos da una motivación, nos da una razón importante. ¿Por qué? Porque Cristo se nos muestra como aquel que se hizo pobre siendo rico para enriquecer a su pueblo. Y nos sirve entonces como una inspiración, siguiendo también entonces no solamente los pasos de Abraham, sino qué mejor que también seguir los pasos de Cristo, las huellas de Cristo, que Él mismo nos da ese ejemplo. Por eso también dijimos en segundo lugar, nuestra actitud de dar debe ser una actitud de gracia. Damos de gracia. ¿Por qué? Porque dar es una gracia. Y lo veíamos a la luz de 2 Corintios 8 en la pasada oportunidad, en el versículo 7. Es una gracia realmente. ¿Por qué? Porque Dios ha operado gracia en nuestras vidas. Y esa gracia nos lleva también a expresar gracia. Y el dar a Dios lo que corresponde es una evidencia de esa gracia que ya ha operado también en nuestros corazones. Hemos sido receptores de esa gracia, sabemos de esa gracia, vivimos en esa gracia, de tal manera que la experiencia de esa gracia nos lleva entonces a dar por gracia. Y también damos por gracia en adoración, pues no esperamos ningún tipo de retorno o de contraprestación o compensación por lo que damos. No estamos dando para ver si entonces nos volvemos millonarios, como dice el predicador de la prosperidad. No estamos dando esperando algo a cambio, no, porque estamos dando en el espíritu de gracia. Y la gracia es un favor donde un favor inmerecido y donde no se espera recibir nada a cambio. De tal manera que ese aspecto también lo veíamos. Y no es una obligación, al contrario, estamos dando en un espíritu de agradecimiento, en un espíritu de una respuesta agradecida a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado más de lo que merecemos. Nuestra respuesta de gracia es también dar más allá incluso de nuestras propias fuerzas, como lo veíamos también a la luz de 2 Corintios 8. Un tercer aspecto en cuanto a la actitud es
la negación y el sacrificio. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ese tercer aspecto, esa tercera manera como debemos dar, o la actitud, estamos viendo la actitud al dar. Entonces no solamente lo damos según el ejemplo de Cristo, no solamente lo damos por gracia, como lo vimos en la pasada oportunidad, sino que en tercer lugar también lo damos en un espíritu de negación y sacrificio. Tercero, con una actitud de negación y sacrificio. No, eso fue el repaso de lo que dijimos en la clase anterior. No se me confundan. Sí, van bien en su... Entonces, hermanos, ¿ha meditado usted en que aunque somos salvos por gracia, estamos llamados a negarnos a nosotros mismos? ¿Sabe usted de eso? Claro que sí. No nos negamos para ser más agradables delante de Dios. No nos negamos para ofrecer un sacrificio adicional al que Cristo hizo. No nos negamos entonces para buscar que Dios nos ame más. No es así. Nuestro diezmo y ofrenda debe ser un reflejo de la entrega total de mi vida al Señor como dueño y salvador mío. Ya no me pertenezco a mí mismo. Yo entregué mi vida a Cristo. Entregué mi ser al Señor, entregué la conducción de mi vida a Él y en consecuencia, entonces, todo pertenece a Él. Y eso se debe ver con una actitud de negación, donde mis intereses ya no son prioritarios, sino que la causa y los intereses de Dios son mi prioridad. Estamos llamados a una negación y eso entonces nos debe llevar a ese espíritu a la hora de ofrendar y de dar a Dios lo que es de Dios. Los dineros ofrendados son descritos en términos de un sacrificio en las Sagradas Escrituras. Quisiera, a manera de ilustración, que tomáramos en cuenta Filipenses capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice el apóstol Pablo, ya despidiéndose de los hermanos en Filipos, en su carta, dice: no es que busque yo dádivas o regalos, no es que busque yo que me den ofrendas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y mire por favor, hermano, ¿cómo lo llama Pablo? Pero no es Pablo. Recuerde que la palabra es inspirada por Dios. Dice que esas donaciones que sostienen el ministerio de la iglesia son olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sí lo ve ahí? Olor fragante, sacrificio agradable a Dios. Hermanos, ¿sabe usted que tenemos la oportunidad de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo? ¿Sí? No. Están así como...
impertérritos. Vuelvo a repetir, ¿les es familiar que podemos los creyentes ofrecer sacrificios a Dios por medio de Jesucristo? Bueno, veámoslo en la Escritura para que tome más fuerza en nuestro corazón. Muchas veces he mencionado este texto, pero siempre es bueno volver a la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4 al 6. Yo espero que ya algunos lo sepan de memoria. Acercaos a Él, piedra viva, es decir, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice el verso 5, esos vosotros, ¿quiénes son? Los creyentes, como piedras vivas. ¿Por qué son vivas? Porque han sido objetos de la gracia especial de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo, el don de la vida que fluye como una fuente inagotable que salta para vida eterna. Somos piedras vivas por gracia, por la operación de Dios. Hemos sido renacidos por el poder de Dios mediante la acción de su palabra, operando en nuestros corazones. Ahora, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos edificados. ¿Cómo somos edificados? Constituyendo un edificio, constituyendo una casa espiritual. Conformamos un edificio, una casa espiritual para morada de Dios por el Espíritu, dice Pablo en la carta a los Efesios. Dice, edificaos como casa espiritual y un sacerdocio santo, pues es Cristo quien nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice en Apocalipsis capítulo 1. ¿Para qué nos constituimos en eso? Para ofrecer ¿qué? Sacrificios. Ahí vamos al punto, sacrificios. Sacrificios. Cuando nos reunimos aquí, somos edificados, constituimos un edificio, una casa espiritual para morada de Dios en el Espíritu, y venimos a rendirle culto, y en ese culto ofrecemos nuestra vida en primer lugar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y además también está nuestra adoración a Él, como dice en Hebreos, ofreced estos sacrificios de una palabra, de una adoración a Dios, y también damos a Él de lo que Él nos ha dado, el dinero, el diezmo, lo que le corresponde a Dios, que es una ofrenda, olor fragante, sacrificio agradable a Dios, dice el apóstol Pablo en Filipenses que estamos leyendo. Es olor fragante, todo eso es olor fragante, nuestra adoración a Dios, nuestros cánticos, nuestra entrega a Él, nuestra consagración, con todos nuestros 5 sentidos puestos en Él, buscando la presencia de Dios en la predicación, en la adoración, estando allí como la víctima para que su palabra, que es espada de 2 filos, hiera nuestra conciencia, y allí entonces somos a Él una ofrenda fragante. Y cuando damos también eso que le corresponde a Él, estamos dando un sacrificio espiritual a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el culto, hermano.
Vivamos el culto. A eso venimos, a hacer eso, a conformarnos en una casa espiritual y sacerdotes que ofrecen sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y el dar es olor fragante, dice aquí, sacrificio acepto delante de Dios, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18, subráyelo por favor ahí en su mente, en su corazón, que no se le escape. Los miembros de la iglesia vamos creciendo poco a poco en estas cosas. Vamos teniendo mayor luz y en la medida en que vamos teniendo mayor luz, nuestra adoración a Dios va siendo más excelente, va cobrando más vida, va cobrando mayor sentido, va siendo más objetiva conforme a la fe, conforme a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Así que el miembro de la iglesia que va creciendo en estas cosas es porque va creciendo también en la mayor luz sobre estas verdades. Antes, quizás para usted venir a la iglesia, al culto, era simplemente el cumplimiento ¿de qué? De un deber piadoso. Sí, yo tengo que ir el domingo a la iglesia a rendir culto. Pero yo ya aprendí que es que Dios ha prometido su presencia en el día del Señor, una presencia especial, pactual en medio de su pueblo. Entonces yo voy a buscar a Dios en el culto. Entonces ya la cosa cambia y toma mayor sentido. ¿O no? Y que somos piedras vivas y entonces cuando estamos juntos es que conformamos un templo espiritual y el templo espiritual es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y entonces, yo hago parte de eso y voy allá porque quiero hacer parte del edificio y que ahí la presencia de Dios se exprese. Y ahora puedo ir más allá y puedo vestirme de las ropas sacerdotales de Cristo y presentarme digno delante de Dios con una diadema que dice aquí santidad a Jehová, porque no es la mía, es la de Cristo. Y puedo estar ofreciendo sacrificios espirituales a Dios ahí en medio de su pueblo como un sacerdote. ¿No es maravilloso? Eso es ser cristiano. Eso es ser miembro de la iglesia. A eso es que venimos, a ofrecer esos sacrificios, donde mi propia vida ya es un sacrificio vivo, agradable a Dios en Cristo, como dice Pablo en Romanos. Y ya les leo Hebreos para que usted tenga un panorama un poco más completo. Vamos al capítulo 13 de Hebreos. Verso 15. Así que ofrezcamos a Dios por medio de él, ¿qué? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué bueno también cuando usted alaba a Dios, está dando un sacrificio, un olor fragante a Dios. Y por eso usted no puede estar cantando así, desganado ahí, mirando. Hermanos, por favor, despertemos. Esto es serio.
Algunos dicen, no, pero ¿para qué le prestamos tanta atención a la alabanza? Luego nos dicen que es que los carismáticos son los que le prestan. No, cada cosa en su debido lugar. Por eso hay unos hermanos que se esfuerzan por hacer unos ensayos. Hay otros hermanos que están preocupados porque los instrumentos suenen bien, porque es que son sacrificios para Dios. Y usted tiene que cantar como debe cantar un sacerdote de Dios. Y yo veo caras aquí que no parecen eso. No están ofreciendo un sacrificio agradable a Dios cuando cantamos. ¿Ve el punto? Eso es el culto. Y esto del diezmo es un sacrificio. Una ofrenda de olor fragante. ¿Sí lo leyó bien? También. Y cuando usted canta a Dios los himnos, también es otra ofrenda de olor fragante. Todo. Por eso el espíritu de solemnidad, espíritu que debemos guardar, la postura siempre atenta, porque nuestra propia vida está ahí puesta primeramente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso debemos ofrendar con actitud sacrificial. Es un sacrificio. Y el sacrificio conlleva negación. Y Dios mira mi negación. ¿Estoy dando lo que me sobra? ¿O me estoy negando? Eso es importante. Dar lo que sobra, ¿es fácil? Sí, claro. Todo lo que hacemos en el día del Señor es un sacrificio, es una negación. Pudiéramos estar en la casa usando el tiempo mirando para el techo porque tuvimos una semana de trabajo muy agotadora, pesada y necesitamos restaurar fuerzas. Y podemos allá estar utilizando el tiempo en eso, o podemos estar, qué sé yo, arreglando la teja que se le está entrando la gotera, pero no, yo me niego a eso y uso el tiempo para el Señor. Es un sacrificio agradable a Dios. Entonces, es con ese espíritu, el dador ofrenda como consecuencia de darse primeramente él mismo como ofrenda a Dios, como él se entrega, su ofrenda hace parte de una expresión de ese espíritu de autonegación, lleva la fragancia de Cristo por la privación personal de cualquier gusto, de cualquier comodidad que se sacrifica. Mire conmigo 2 Corintios 8. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Quiero que, por favor, tratemos de meditar un poco en la condición en que se encontraban estos hermanos que estaban dando y apoyando con su dinero la iglesia. Dice, en grande prueba de tribulación.
¿Qué es tribulación? ¿Qué es tribulación? Prueba de tribulación, dificultades. Son adversidades providenciales, una enfermedad, peligros, muchas cosas. Dice que estaban en gran tribulación y entonces a veces nosotros estamos en gran tribulación o en mediana tribulación y ya eso es un pretexto porque entonces ya no podemos dar el diezmo. Pero ¿cómo si es que yo, no, que es que estoy enfermo y es que me toca ir al médico y es que he tenido gastos extras por esa tribulación? ¿El punto? Pero dice que estaban en gran tribulación. Pero dice la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Vea, no eran ricos. Eran pobres. Y su profunda pobreza. ¿Eran pobres o medio pobres? No, eran profundamente pobres. Pero fueron ¿qué? Generosos. Abundaron en la riqueza de su generosidad. Eso es un espíritu ¿qué? Sacrificial. Sacrificial. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sí ve el orden? Primeramente al Señor. Esos cristianos eran cristianos consagrados al Señor. Tenían testimonio de amar al Señor. Qué bueno que digan de nosotros, ay, esa familia se ve que ama al Señor. Por su devoción, por su entrega, por su piedad, por su servicio. Me comunico, aman al Señor. Pero ese amor al Señor trae otro tipo de expresiones. Su dar con generosidad. La cosa no se queda en que, ay, sí, qué bonita familia y cómo ama al Señor. No, se mete la mano al drill. Se niega. Con un espíritu sacrificial. Así que es importante no pasar por alto esto. Venimos con una actitud sacrificial a adorar a Dios. Y como parte de esa actitud sacrificial en el culto público está nuestra entrega de parte de lo que Dios nos ha confiado y que debemos dar en este espíritu para la gloria de Dios y para el avance de su reino. Vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo nos ha alcanzado. Demos gracias a Dios. Padre bueno, queremos darte gracias siempre por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos alimenta tu palabra, nos anima, nos redarguye, nos exhorta, nos consuela, nos anima. Padre, ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, que dé fruto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.